¿Quién fue realmente Pablo? A lo largo de la historia, pocos personajes han despertado tanta fascinación, debate y misterio como el apóstol Pablo. Para algunos, es el arquitecto del cristianismo, para otros, un rebelde transformado, y para muchos, un enigma cultural. ¿Fue romano por ciudadanía, judío por fe o griego por pensamiento? La pregunta, lejos de ser superficial, toca las fibras más profundas de la identidad, la misión y la influencia de este hombre clave en la expansión del cristianismo primitivo. Pablo de Tarso aparece en el escenario histórico en un momento de profundas transformaciones. El Imperio Romano domina el mundo conocido. El judaísmo se encuentra fragmentado entre diversas corrientes internas, y la cultura helenística sigue permeando las ciudades con su idioma, filosofía y formas de vida. En medio de este cruce de caminos, surge una figura que no solo transita por estos tres mundos, sino que parece integrarlos de manera magistral. Muchos conocen a Pablo por sus cartas, epístolas, que forman una parte considerable del Nuevo Testamento, escritas en griego, impregnadas de referencias a la ley judía y con un uso estratégico de su ciudadanía romana. Estos textos no solo nos revelan su pensamiento teológico, sino que también dan pistas sobre su identidad múltiple. ¿Qué otro personaje del primer siglo podía citar a poetas griegos, defenderse ante un tribunal romano y al mismo tiempo declararse hebreo de hebreos? Este aparente mosaico de identidades no es solo una cuestión académica. La figura de Pablo se ha convertido en símbolo de muchos dilemas contemporáneos. La tensión entre tradición y modernidad, entre pertenencia cultural y apertura universal, entre fe y razón. Entender quién fue realmente Pablo no es solo una exploración del pasado, es una clave para comprender procesos que aún nos atraviesan. El punto de partida para esta investigación será su ciudad natal, Tarso. Conocida por ser una de las más importantes urbes del Oriente Romano, Tarso nos ofrece el contexto ideal para entender cómo un joven judío pudo crecer rodeado de filosofía griega y bajo el amparo del derecho romano. ¿Qué implicaba nacer en una ciudad así? ¿Qué tipo de formación recibió Pablo? ¿Cómo influyó ese ambiente en su manera de predicar, escribir y relacionarse con distintos públicos? A partir de ahí, exploraremos cada faceta de su identidad. Comenzaremos con su ciudadanía romana, un privilegio que no todos los habitantes del imperio poseían. Luego, profundizaremos en su formación como judío fariseo, su relación con Jerusalén y la ley mosaica. Más adelante nos sumergiremos en las influencias helenísticas que marcaron su pensamiento, su estilo literario y su capacidad para debatir en plazas públicas como los grandes retóricos de su tiempo. Sin embargo, este viaje no será una mera suma de datos biográficos. Nos interesa también el impacto narrativo de su identidad. Cómo la usó estratégicamente, cómo moldeó su misión como apóstol y cómo sigue inspirando a millones de creyentes y estudiosos en la actualidad. ¿Acaso no es sorprendente que un solo hombre haya podido dialogar con tan diversos públicos sin perder su centro? Además, es importante destacar que la historia de Pablo no está exenta de contradicciones. Él mismo se presenta de maneras distintas según el contexto. En algunas cartas resalta su herencia judía, en otras enfatiza su libertad en Cristo, y en ciertos momentos apela a sus derechos como ciudadano romano para escapar de la muerte. ¿Era esto oportunismo, inteligencia estratégica o una forma de vivir en plenitud sus múltiples raíces? En este punto, también debemos detenernos en la dimensión teológica de su identidad. Para Pablo, no se trata solo de pertenecer a una cultura u otra, sino de anunciar un mensaje universal. Cristo, en su visión, trasciende la barrera entre judíos y gentiles, entre esclavos y libres, entre hombres y mujeres. En ese sentido, Pablo no borra sus orígenes, sino que los pone al servicio de una causa mayor. Su identidad,
lejos de ser una jaula, se convierte en puente. Por ello, este análisis no pretende resolver el misterio reduciendo a Pablo a una sola etiqueta. Más bien, busca ofrecer una lectura matizada, donde las tensiones y complejidades de su identidad sean vistas como fuente de riqueza y no como obstáculo. ¿Y si Pablo no fue romano o judío o griego, sino las tres cosas a la vez? ¿Y si justamente en esa fusión reside su poder transformador? A lo largo de los siguientes capítulos, recorreremos fuentes bíblicas, contextos históricos, referencias culturales y detalles lingüísticos para desentrañar quién fue realmente este personaje extraordinario. Lo haremos con rigor, pero también con asombro, porque más allá de los hechos, hay una historia viva que sigue resonando en nuestro presente. Al final, quizás descubramos que la pregunta sobre la identidad de Pablo no es solo sobre él, sino también sobre nosotros. En un mundo cada vez más híbrido, donde las fronteras culturales, religiosas y personales se diluyen, tal vez Pablo nos ofrece una pista sobre cómo vivir con integridad en medio de la diversidad. Así comienza nuestra travesía, explorando los caminos entre Roma, Jerusalén y Atenas, guiados por la figura incansable de un hombre que, con sus cartas, su fe y su complejidad, cambió para siempre la historia del pensamiento occidental. Para entender a Pablo, no basta conocer sus ideas ni estudiar sus cartas. Hay que mirar dónde nació. Tarso, en la región de Cilicia, no era una ciudad cualquiera. Ubicada en la costa sudeste de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, era un crisol cultural, un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, entre el helenismo, el judaísmo y la administración romana. Allí, en medio de ese universo diverso, nació Saulo, más tarde llamado Pablo. Tarso tenía una historia rica incluso antes de que Pablo abriera sus ojos al mundo. Desde tiempos antiguos había sido un centro comercial y cultural estratégico. Situada a orillas del río Cidno y cerca del mar Mediterráneo, conectaba rutas terrestres y marítimas que venían desde Siria, Egipto y Grecia. Esto la convertía en una ciudad cosmopolita, donde confluían mercaderes, soldados, sabios, artesanos y todo tipo de viajeros. En tiempos del Imperio Romano, Tarso gozaba de un estatus privilegiado. Era una ciudad libre, lo que le permitía cierta autonomía administrativa y política. Roma valoraba su lealtad y su importancia estratégica, y por eso la protegía y le otorgaba ciertos beneficios, incluyendo la posibilidad de que sus ciudadanos accedieran a la ciudadanía romana bajo ciertas condiciones. Esta será una pieza clave cuando analicemos más adelante el estatus legal de Pablo. Pero además del aspecto político, Tarso era una ciudad universitaria, si podemos usar ese término moderno. Según relatos históricos, su nivel intelectual rivalizaba con el de Atenas y Alejandría. Tenía escuelas de filosofía, retórica y ciencias. En sus calles se discutía sobre estoicismo, epicureísmo y otras corrientes del pensamiento griego. Esto significa que Pablo, aunque profundamente judío, creció oyendo hablar de Sócrates y Zenón, de lógica, ética y metafísica. Es muy probable que, aunque no asistiera formalmente a estas escuelas, estuviera empapado de ese ambiente intelectual. La comunidad judía en Tarso también era significativa. No era raro encontrar sinagogas en ciudades importantes del imperio, y Tarso no era la excepción. Allí, las familias judías conservaban su identidad religiosa mientras participaban de la vida cívica local. Pablo, de hecho, dice ser hebreo de hebreos, lo que indica una formación sólida en la tradición mosaica, probablemente en el seno de una familia farisea, estricta y devota. La coexistencia de estos mundos, el judaísmo del hogar, la cultura griega de la ciudad y la estructura romana del imperio, marcará para siempre la visión de Pablo sobre la ley, la gracia y la universalidad del mensaje cristiano. Este entorno trilingüe y multicultural también influenció profundamente sus habilidades comunicativas. Aunque su lengua materna probablemente fue el arameo, Pablo dominaba el griego koiné, el idioma común del oriente del imperio, y posiblemente
algo de latín. Este dominio lingüístico no solo le permitió escribir sus epístolas y predicar a distintos públicos, sino que también le otorgó credibilidad en foros y plazas públicas, lugares donde la palabra era la herramienta de poder por excelencia. Un detalle relevante: Tarso fue también la ciudad donde se refugiaron personajes históricos de gran peso. El más conocido quizás sea Marco Antonio, que según Plutarco se encontró allí con Cleopatra en una de las escenas más famosas del período helenístico tardío. Este dato no es menor. Nos habla del prestigio que tenía la ciudad y del tipo de figuras que circulaban por sus calles. Tarso no era un lugar marginal, era un núcleo de influencia. Es en este contexto donde nace y crece Saulo, un joven que desde pequeño aprendía la Torá en casa y quizás debatía con filósofos en el mercado, que podía asistir al Shabbat en la sinagoga, pero también recorrer librerías con textos de Platón, que conocía los salmos, pero también las reglas de la retórica griega. Un ciudadano de una ciudad libre, orgullosa de su herencia y abierta al mundo. Este es el caldo de cultivo que forja al futuro apóstol. La riqueza de Tarso no estaba solo en su arquitectura o en su comercio, sino en la tensión constante entre pertenencia e influencia, entre raíz y apertura. Para un joven como Pablo, eso representaba tanto una oportunidad como un desafío. ¿Cómo ser fiel a su fe ancestral en medio de una ciudad que ofrecía tantas visiones del mundo? ¿Cómo no perderse en la multiplicidad de voces que hablaban en su entorno? Estas preguntas no son menores. De hecho, serán el eje de muchas de sus cartas. En Romanos, Gálatas, Efesios y otros escritos, Pablo reflexiona una y otra vez sobre cómo vivir en medio del mundo sin ser del mundo, cómo integrar la ley judía con la gracia cristiana, cómo anunciar a un Mesías judío a una audiencia gentil. Y aunque sus viajes lo llevarán a Jerusalén, Antioquía, Éfeso, Corinto y Roma, su manera de mirar el mundo siempre llevará la impronta de Tarso. No es casualidad que incluso después de su conversión, Pablo nunca deje de presentarse como Saulo de Tarso. Esa identidad lo acompaña, lo define y le da una plataforma para hablar con autoridad en escenarios muy diversos. Su ciudad natal no es un simple dato geográfico, es una clave interpretativa de su pensamiento, de su estilo y de su misión. Desde Tarso, entonces, no solo comienza su vida biológica, sino también su trayectoria intelectual y espiritual. Es el punto de partida desde el cual se lanzará a construir puentes entre culturas, religiones y formas de pensar. Porque si algo caracterizará la vida de Pablo, será su vocación por tender lazos, por derribar muros, por abrir caminos. En la Roma del siglo I, no todos eran iguales. La estructura social y legal del imperio distinguía con claridad entre ciudadanos romanos, peregrinos, extranjeros libres y esclavos. La ciudadanía romana no era solo un estatus, era una llave que abría puertas a la seguridad jurídica, la movilidad, el prestigio y la posibilidad de influir en la esfera pública. Que Pablo, un judío nacido en Asia Menor, se presentara como ciudadano romano fue una declaración poderosa, cargada de implicaciones que muchos lectores modernos pasan por alto. La primera referencia directa a este estatus aparece en el libro de los Hechos, cuando Pablo está a punto de ser azotado por soldados romanos en Jerusalén. Ante la amenaza, declara con firmeza: «Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado». Hechos 22-25. La reacción del centurión es inmediata. Lo detiene y, alarmado, informa a su superior. Al confirmarse la ciudadanía de Pablo, todo el procedimiento cambia. Ya no puede ser tratado como cualquier acusado. Debe ser juzgado conforme a los privilegios que le otorga la ley romana. Aquí se abre un enigma. ¿Cómo obtuvo Pablo esa ciudadanía? No era común que los judíos de la diáspora la tuvieran. Algunos la obtenían por servicio militar, algo improbable en el caso de Pablo por ser fariseo. Otros, por compra, como señala el tribuno en Hechos 22-28.
yo por una gran suma adquirí esta ciudadanía. Pero Pablo responde, yo la tengo de nacimiento. Esta afirmación ha generado muchas hipótesis. Una posibilidad es que su familia recibiera la ciudadanía como recompensa por algún servicio importante al imperio. Algunos historiadores sugieren que ciertos judíos de Tarso, involucrados en la manufactura de tiendas o velas, un oficio tradicionalmente atribuido a Pablo, podrían haber sido proveedores del ejército romano. Otros proponen que sus antepasados colaboraron en momentos clave con la administración imperial y como reconocimiento obtuvieron el codiciado título de ciudadanos. Sea cual sea el origen preciso, lo cierto es que Pablo nació dentro de un sistema jurídico privilegiado, algo que supo usar con notable astucia. No lo menciona en cada carta ni lo utiliza constantemente, pero cuando lo hace, cambia radicalmente su posición ante las autoridades. En más de una ocasión, apela a su ciudadanía para evitar castigos, reclamar derechos y, como veremos más adelante, incluso para forzar su traslado a Roma, donde esperaba tener un juicio justo frente al César. Este dato jurídico, aunque parece técnico, tiene profundas implicancias teológicas y estratégicas. En una época donde la mayoría de los seguidores de Jesús eran vistos como una secta judía más, a menudo sospechosa y perseguida, que uno de sus principales líderes fuera ciudadano romano le daba al movimiento una legitimidad inesperada. Abría canales, protegía comunidades y permitía que el mensaje circulara por caminos legales que de otro modo habrían estado cerrados. Además, la ciudadanía romana protegía de ciertos castigos. Un ciudadano no podía ser crucificado, excepto en casos gravísimos de traición. Tampoco podía ser azotado sin juicio, ni condenado sin una acusación formal. Esto le permitía a Pablo moverse por las ciudades del imperio con una confianza especial, predicar con valentía, apelar a tribunales y, llegado el caso, invocar su derecho a ser juzgado en Roma. Esta última jugada, registrada en Hechos 25, es fundamental. Cuando está siendo acusado por los judíos en Cesarea, Pablo dice, apelo al César, y con eso obliga a las autoridades a enviarlo a la capital imperial. No era solo una defensa personal, era también una estrategia misionera. Cabe preguntarse, ¿usó Pablo su ciudadanía con fines puramente políticos o también con una visión pastoral? La respuesta parece ser ambas. Sabía que tenía un deber con su comunidad, que debía proteger a los creyentes y abrir caminos seguros para el Evangelio, pero también entendía que su vida era instrumento para algo mayor. Al invocar sus derechos, no lo hacía solo por conveniencia, sino porque eso fortalecía el testimonio cristiano ante los ojos del mundo. Su conocimiento del derecho romano es también digno de mención. No era un experto jurídico, pero manejaba con soltura las reglas del sistema. Sabía cuándo y cómo presentarse ante un procónsul, qué argumentos utilizar, qué apelaciones eran válidas. En sus epístolas, aunque centradas en cuestiones teológicas, se percibe un entendimiento de la lógica legal, especialmente cuando habla de justificación, redención, adopción y herencia, términos cargados de resonancias jurídicas en el mundo romano. Por otro lado, su ciudadanía también generaba tensiones dentro de la comunidad cristiana. Algunos creyentes, especialmente los más judíos, podrían haber visto con recelo su cercanía al sistema romano. Otros, más gentiles, probablemente se sentían protegidos por su liderazgo. En cualquier caso, Pablo siempre intentó presentarse como un siervo de Cristo antes que como ciudadano de Roma. Su verdadera lealtad no era a César, sino al Rey de Reyes. Y aunque usaba los derechos que Roma le otorgaba, no se sometía ideológicamente al imperio. Al contrario, muchas de sus cartas son una crítica implícita e incluso explícita a los valores romanos, la violencia, la arrogancia, el culto al poder. Esto se hace evidente en pasajes como Filipenses 3:20.
Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí Pablo da un golpe teológico de alto calibre. Aunque él posee la ciudadanía romana, un privilegio inmenso en su época, afirma que su verdadera identidad está en el reino de Dios. Esto no niega su estatus legal, pero lo relativiza y subordina. Su visión es clara. Los cristianos pueden estar en el mundo, pero no son del mundo. Pueden usar sus derechos, pero no deben idolatrarlos. Es notable, entonces, cómo Pablo integra su ciudadanía en una estrategia de misión. No la esconde, no la glorifica, no la traiciona, la usa como herramienta, como plataforma, como escudo, pero siempre subordinada a su propósito mayor, anunciar a Cristo crucificado y resucitado. Es ese equilibrio el que lo hace tan complejo y fascinante. Un ciudadano romano que se gloria en la cruz, un judío celoso que predica entre gentiles, un hombre libre que se hace esclavo por amor al Evangelio. En resumen, la ciudadanía romana de Pablo no fue un simple dato biográfico, fue un recurso providencial que potenció su misión, le permitió sobrevivir a peligros reales y le dio acceso a arenas de influencia que de otro modo habrían estado vedadas. Pero más allá del aspecto jurídico, lo admirable es cómo la utilizó, con sabiduría, con humildad y con un profundo sentido de propósito. Antes de convertirse en el gran misionero del cristianismo, Pablo fue un judío devoto, formado en la tradición farisea más estricta. Esta faceta, a menudo eclipsada por su papel como apóstol de los gentiles, es esencial para comprender su pensamiento, su forma de interpretar las Escrituras y su radical transformación. Para entender a Pablo, hay que ir a sus raíces espirituales, a su identidad como hijo de Israel, discípulo de la ley y celoso guardián de las tradiciones de sus antepasados. Él mismo, en varias de sus cartas, describe con orgullo su linaje, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses 3, 5, 6. Esta declaración no es retórica vacía, es una reivindicación de su identidad como judío plenamente integrado en la vida religiosa de su pueblo. La mención a los fariseos es especialmente significativa. En el judaísmo del siglo I, los fariseos eran una de las principales corrientes religiosas. No eran sacerdotes del templo, sino estudiosos de la ley, intérpretes rigurosos de la Torá y promotores de una vida piadosa basada en la pureza ritual, la observancia del sábado, la alimentación kosher y la oración constante. A diferencia de los saduceos, más aristocráticos y vinculados al templo, los fariseos tenían una base más popular. Se centraban en la sinagoga y en la enseñanza comunitaria. Ser fariseo implicaba una formación intensa desde joven. Según el libro de los Hechos 22:3, Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más renombrados de su tiempo. Esto sugiere que en algún momento de su juventud, Pablo dejó Tarso y se trasladó a Jerusalén para continuar su educación religiosa. Allí aprendió a memorizar extensas secciones de la Torá, a debatir casos legales, a discernir entre lo puro y lo impuro y a aplicar la ley a todos los aspectos de la vida diaria. Esta educación le dio no solo conocimiento, sino también pasión y celo. En Gálatas 1:14, Pablo afirma que sobresalía entre sus contemporáneos por su fervor en las tradiciones de sus padres. Este fervor se expresó inicialmente en la persecución activa de los primeros cristianos. Para él, el movimiento de Jesús representaba una amenaza al orden establecido, una desviación peligrosa de la verdad revelada. No era solo una cuestión teológica, sino también cultural y social. Los seguidores de Jesús desafiaban la autoridad del templo, reinterpretaban las Escrituras y anunciaban que el Mesías ya había venido y que había sido crucificado.
Para un fariseo como Pablo, esa idea era escandalosa. La crucifixión era la peor forma de ejecución, reservada para criminales y traidores. ¿Cómo podía ser el Mesías alguien maldito por la ley? ¿Cómo aceptar que Dios habría escogido a un ajusticiado para redimir a su pueblo? Su reacción fue inmediata: reprimir el movimiento, silenciar a sus líderes, erradicar la herejía. Así, según Hechos 8 y 9, se convirtió en perseguidor, presente incluso en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Pero en medio de ese camino de violencia religiosa ocurre algo inesperado: la famosa experiencia en el camino a Damasco. Mientras viajaba para arrestar a los creyentes en esa ciudad, una luz del cielo lo envolvió y una voz le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era la voz de Jesús. Este evento, más que una visión, fue para Pablo una ruptura ontológica, una reconfiguración total de su identidad, de su misión y de su manera de entender a Dios. A partir de ese momento, ya no fue el mismo. El perseguidor se convirtió en predicador, el fariseo en apóstol. Pero, y esto es clave, no abandonó su judaísmo, lo reinterpretó. En sus cartas, especialmente en Romanos y Gálatas, Pablo intenta mostrar que su fe en Jesús no niega la ley ni a sus antepasados, sino que cumple las promesas hechas a Abraham. Su mensaje es profundamente judío, pero también abierto a los gentiles. Su visión es la de un Dios fiel a su pueblo, pero que extiende su gracia a todas las naciones. Esto le valió tanto admiración como oposición. Algunos cristianos de origen gentil sospechaban de su pasado perseguidor. Otros, más judaizantes, lo criticaban por relajar las exigencias de la ley. Pero Pablo caminó siempre sobre esa delgada línea, afirmando su identidad hebrea mientras abría la puerta a quienes venían de otras culturas. En Romanos 11 lo dice con claridad: Israel no ha sido rechazado, él mismo es israelita. Pero ahora el olivo natural ha sido ampliado para incluir injertos salvajes, los gentiles. Su relación con la ley mosaica es uno de los temas más debatidos en la teología paulina. En algunas cartas parece oponerse frontalmente a la ley, en otras la defiende como santa y buena. Hay contradicción, no necesariamente. Pablo distingue entre la ley como revelación de Dios y la ley como sistema de justificación. Lo que él rechaza es la idea de que alguien pueda salvarse por cumplir preceptos. La salvación, en su visión, es un don de Dios, accesible por la fe. Pero eso no significa despreciar la ley. Al contrario, muchas de sus enseñanzas éticas derivan directamente de ella. Además, su forma de argumentar sigue siendo típicamente judía. Utiliza la midrash, es decir, la interpretación creativa de las Escrituras. Cita la Torá, los profetas y los salmos. Dialoga con la tradición rabínica. A pesar de haber sido rechazado por algunos sectores judíos, Pablo nunca dejó de ver al judaísmo como la raíz del cristianismo. Su esperanza era que un día todo Israel reconociera al Mesías. Un ejemplo ilustrativo es su uso de Abraham. Para los judíos, Abraham es el padre de la fe y el primer receptor de la promesa. Pablo toma esa figura y la universaliza. Abraham creyó antes de ser circuncidado, por lo tanto, es padre tanto de los circuncisos como de los incircuncisos. Con esta argumentación, construye un puente entre su herencia judía y su misión entre los gentiles. Otro aspecto importante es su visión del templo. Aunque fue formado en el judaísmo centrado en Jerusalén, Pablo promueve una espiritualidad deslocalizada, donde el creyente es ahora el templo del Espíritu Santo. Esto no implica desprecio por el templo, sino una profundización de su sentido. Ya no hay un solo lugar sagrado, sino una comunidad viva en todo lugar. En suma, el Pablo judío no desapareció tras su conversión. Siguió siendo fariseo, no por afiliación política, sino por mentalidad. Su celo,
su forma de interpretar la Escritura, su amor por la tradición. Lo que cambió fue su comprensión del Mesías y con ello el centro de su teología. De ser un guardián de la ley, pasó a ser mensajero de la gracia, de un perseguidor por fidelidad a un predicador por obediencia, pero en todo momento su alma fue profundamente hebrea. En el cruce de caminos entre Jerusalén, Roma y Atenas, Pablo no solo caminaba, también pensaba. Su capacidad de adaptación cultural y su extraordinaria habilidad comunicativa no surgieron en el vacío. Aunque su formación religiosa fue intensamente judía, el mundo en el que creció y al que predicó estaba profundamente marcado por el helenismo. Esto no solo se percibe en el idioma que utilizaba, sino también en su estilo argumentativo, sus imágenes retóricas y a veces en su manera de razonar. En pocas palabras, Pablo sabía hablar como un filósofo. La lengua griega era, en tiempos de Pablo, la lengua franca del Mediterráneo oriental. Incluso en regiones bajo dominio romano, el griego era el idioma del comercio, la educación, la diplomacia y la filosofía. Por eso, no sorprende que todas las cartas de Pablo, o al menos las que llevan su nombre, hayan sido escritas en griego koiné, una forma común del griego que permitía comunicarse con el pueblo, pero que también podía elevarse a niveles más sofisticados cuando era necesario. Pero el griego de Pablo no es simplemente funcional, está lleno de estructuras retóricas, giros argumentativos y formas de razonamiento típicas del discurso filosófico. Términos como logos, palabra, razón, soma, cuerpo, nous, mente, sarx, carne, y psique, alma, aparecen con frecuencia cargados de significados que resuenan tanto en el pensamiento judío como en el griego. Pablo no los usa de forma ingenua, los reinterpreta, los resignifica a la luz del mensaje cristiano. Un ejemplo evidente de su versatilidad intelectual se encuentra en Hechos 17, cuando Pablo visita Atenas y predica en el Areópago, el centro filosófico por excelencia del mundo antiguo. Allí no cita la Torá ni los profetas, como hace entre los judíos, sino que invoca a poetas griegos como Epiménides y Arato, diciendo: «Porque en él vivimos, nos movemos y existimos». Esta frase, que probablemente la mayoría de los presentes reconocía como parte de su herencia cultural, sirve de puente para introducir la figura del Dios desconocido. Este pasaje es revelador. Pablo adapta su discurso al auditorio, algo característico de los sofistas y retóricos griegos, quienes moldeaban sus argumentos según el público. Pero más allá de la estrategia, lo que demuestra es una profunda familiaridad con la cultura helenística. No solo hablaba griego, pensaba en griego, entendía sus símbolos, sus dudas existenciales, sus sistemas de pensamiento. Los estudiosos han señalado numerosas similitudes entre los escritos paulinos y las escuelas filosóficas del mundo antiguo, especialmente el estoicismo. Esta corriente, fundada por Zenón de Sitio, defendía una vida en conformidad con la razón, el dominio de las pasiones y la aceptación del destino. Algunos de estos temas resuenan en Pablo, especialmente en su llamado a vivir según el Espíritu y no según la carne, o en su exhortación a la paz interior frente a las tribulaciones. Sin embargo, es importante matizar: Pablo no era un filósofo griego en el sentido clásico. No buscaba la sabiduría por la sabiduría, ni estaba interesado en sistemas especulativos. Para él, la cruz de Cristo era locura para los griegos. 1 Corintios 1:23, precisamente porque rompía con la lógica de la autosuficiencia racional. Su mensaje no era una nueva escuela de pensamiento, sino una revelación que transformaba radicalmente la vida. Y aún así, usaba las herramientas de la filosofía para comunicar esa revelación. Sus cartas están construidas con una lógica impecable, con premisas, objeciones, refutaciones y conclusiones.
En Romanos, por ejemplo, se puede ver una estructura similar a los tratados filosóficos. Plantea una tesis, anticipa las preguntas del lector, responde con argumentos y ofrece implicancias éticas. Esto no significa que Pablo se formara en una escuela helenística formal, pero sí que absorbió, probablemente desde joven en Tarso, los métodos de razonamiento del mundo griego. Además, sus metáforas están profundamente ancladas en la cultura helenística. Habla de estadios, carreras, coronas, ciudadanos, templos. Usa imágenes del deporte, del derecho, de la arquitectura. Cuando dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, está usando una imagen que tanto judíos como griegos podían comprender, aunque con significados distintos. Este juego de significados le permite dialogar simultáneamente con múltiples culturas. Otro punto interesante es su visión del cuerpo y el alma. Mientras que en el pensamiento griego clásico, especialmente en Platón, se tendía a separar el alma pura del cuerpo corrupto, en Pablo hay una concepción más integrada. Él no desprecia el cuerpo, pero sí habla de la lucha entre carne y espíritu. Aunque usa terminología similar a la platónica, lo hace desde una antropología judía, donde el ser humano es una unidad, creada por Dios y redimida en su totalidad. Esta combinación de lenguajes y concepciones es lo que hace que su mensaje fuera tan accesible y revolucionario al mismo tiempo. Podía hablar en sinagogas, pero también en plazas. Podía razonar con rabinos y discutir con filósofos, no porque fuera camaleónico o superficial, sino porque comprendía profundamente las ansiedades espirituales de su época. No es casualidad que muchos de sus conversos fueran griegos piadosos, es decir, gentiles que simpatizaban con el judaísmo, pero no habían dado el paso de la circuncisión. Para ellos, Pablo ofrecía una alternativa, un camino hacia Dios sin las barreras culturales de la ley mosaica, pero con la profundidad espiritual de la tradición hebrea. Y lo hacía en un idioma, con imágenes y en una lógica que ellos entendían. El uso de la retórica griega es otro aspecto clave. En 1 Corintios, Pablo afirma que no vino con sabiduría humana ni elocuencia, pero lo cierto es que su estilo está lleno de recursos retóricos, paralelismos, antítesis, preguntas retóricas, juegos de palabras. Su aparente antirretórica es, de hecho, una retórica alternativa, más humilde, más centrada en la verdad que en la persuasión, pero no por eso menos poderosa. De hecho, muchos estudios modernos de comunicación encuentran en Pablo un modelo de oratoria contextualizada. Alguien que entiende a su audiencia, que adapta el mensaje sin traicionar el contenido, que apela tanto al corazón como a la razón. Esa es una de las razones por las cuales su mensaje logró sobrevivir y expandirse incluso en ambientes hostiles, porque hablaba el lenguaje del alma humana independientemente de su cultura. En síntesis, Pablo no fue griego por nacimiento, pero sí por influencia cultural. Incorporó la lengua, el estilo y algunos elementos del pensamiento griego, pero sin adoptar su cosmovisión por completo. Su mente era una sinagoga y una ágora al mismo tiempo, y esa capacidad de moverse entre mundos, de traducir el Evangelio sin diluirlo, es una de las razones por las que su legado sigue siendo actual. Pablo no solo es una figura histórica, es también un narrador de sí mismo. En sus cartas y en los relatos de los Hechos de los Apóstoles, se construye una imagen compleja, a veces contradictoria, donde convergen tres identidades, la judía, la romana y la griega. Desentrañar este rompecabezas identitario no es tarea fácil, pero sí reveladora para entender cómo él mismo quiso ser visto y cómo quiso actuar. Desde el inicio, Pablo se presenta consciente de sus raíces judías. En múltiples pasajes de sus epístolas, reivindica su herencia como hijo de Israel. Afirmaciones como del linaje de Israel, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, dejan claro que su judía identidad era parte esencial de su persona. Pero esta afirmación no era pasiva.
implicaba una responsabilidad espiritual, un compromiso con la verdad divina que lo impulsaba a predicar con celo. Filipenses 3, 5, 6. Al mismo tiempo, en los hechos narrados sobre su vida posterior a la conversión, su estatus de ciudadano romano emerge con fuerza. Cuando fue arrestado en Jerusalén y declarado ciudadano, experimentó un cambio radical en su tratamiento legal. Este privilegio lo protegió de castigos atroces y le proporcionó una plataforma estratégica. Actos como apelo al César no solo le salvaron la vida, sino que también reforzaron su voz misionera. Su ciudadanía se convierte así en una herramienta narrativa dentro de los hechos y una plataforma legal en el mundo real. En cuanto a su dimensión griega, no está explícita de forma biográfica como las otras dos, pero permea toda su redacción. Sus cartas están redactadas en griego koiné, con estructuras argumentativas típicas de la retórica helénica. Palabras como logos, sarx, pneuma o zoe resuenan en todo su lenguaje. Incluso cuando invoca referencias filosóficas, como en Atenas, hace uso consciente de símbolos culturales para transmitir su mensaje. Esto da lugar a una triple narrativa simbólica. El judío defiende la ley, cita las escrituras y predica el Mesías anunciado entre sus propios. El romano apela a principios legales, exige juicio justo y se coloca bajo el amparo del poder imperial cuando éste sirve a su misión. El griego argumenta con lógica, se comunica con claridad, usa metáforas culturales y dialoga con el etos de las audiencias gentiles. Analizar estas identidades dentro del texto es mirar simultáneamente en tres espejos. Por ejemplo, en Romanos 1:4, Pablo desarrolla su argumento teológico utilizando un marco jurídico típico del mundo romano. Se pregunta, ¿quién es inocente? ¿Cómo se justifica una persona? ¿Qué derecho tiene que el pecado esconde la justicia? Luego, introduce la perspectiva judía. La ley fue dada a Israel. Finalmente, abre la visión a los gentiles, conectando con imágenes filosóficas que todos podían comprender. 1. Identidad judía. En sus cartas, especialmente en Romanos 9:11, Pablo reflexiona sobre Israel, los patriarcas, la elección divina. Aboga por la continuidad del pacto y afirma que las tribus de Israel no han sido rechazadas. Romanos 11. Este discurso muestra una fidelidad profunda a su pueblo, incluso cuando su misión lo lleva a cruzar fronteras culturales. Pablo no se reniega. Él espera que Israel, como comunidad, reconozca a Jesús como lo prometido. Aunque se presenta como embajador ante los gentiles, su corazón sigue ligado a Jerusalén. 2. Identidad romana. El relato en los Hechos describe el impacto tangible de la ciudadanía en su vida. Historias como el arresto en Jerusalén, el juicio ante Félix, Festo y Agripa y la apelación final al César revelan cómo utilizó su estatus legal para avanzar en su misión. En las epístolas no menciona su ciudadanía de forma explícita con frecuencia, pero se percibe en su lenguaje referencias a derechos, a tribunales, a justificación, a herencia. Su narrativa no es legalista, pero sí legal. 3. Identidad griega. Al analizar su estilo, encontramos una lógica clara. Usa prefacios, saludos, exposiciones temáticas, objeciones, aplicaciones éticas. Estas fases son propias de manera de exponer ideas en el discurso griego clásico. Además, su uso de imágenes, la carrera, el cuerpo, las armas, el templo, son accesibles tanto para judíos como gentiles. Las tensiones entre estas identidades también se evidencian en momentos donde Pablo parece confrontar su pasado. Por ejemplo, en Gálatas 2 y 5 critica a los judaizantes que querían imponer la ley sobre los gentiles. Aquí, su perspectiva judía se enfrenta dialécticamente con otra interpretación de la ley. Pablo defiende que en Cristo no hay judío ni griego, pero tampoco superioridad en ciudadanía o ritual. Lo que importa es la fe. Otra tensión aparece en su uso estratégico de la ciudadanía. No busca notoriedad, pero la invoca cuando le conviene. En el juicio, su apelación al César fue una jugada proactiva para asegurar justicia y continuar predicando. En ese momento,
El rompecabezas identitario se activa. Él es judío que se enfrenta a judíos, pero también es ciudadano que convoca a juicio ante autoridades imperiales. Este movimiento narrativo es deliberado, muestra que el Evangelio trasciende barreras, pero también puede operar dentro de ellas. La dimensión griega aparece de modo más sutil, pero no menos poderosa. En Atenas, aquel discurso en el Areópago no incluyó citas bíblicas, pero sí referencias a la cultura helénica y poetas anónimos. Pablo usa estas referencias para señalar la presencia de un Dios desconocido, un Dios que no es ajeno a su audiencia. Es una estrategia adaptativa. Habla desde dentro para abrir puertas. Este trinomio identitario se vuelve cohesivo gracias a la intención teológica. Para Pablo, la salvación no es solo una experiencia personal, sino un acontecimiento cósmico que involucra a toda la humanidad. Su identidad no es causa del mensaje, sino medio. Ser judío lo conecta con promesas. Ser griego le permite comunicar con claridad. Ser romano le da acceso. Pablo no ve contradicción, sino complementariedad. Podemos ver este mosaico también en sus saludos. Usa términos hebreos como shalom o Abraham sin explicar su significado, sabiendo que su audiencia sabía a qué se refería. Luego incluye expresiones griegas de cortesía, y a veces menciona su estatus con cierta formalidad. Esta mezcla revela un hombre que camina entre tradiciones sin perder su propuesta central. Por último, su narrativa personal se transforma en modelo de misión. Pablo es la encarnación del mensaje que predica: identidad híbrida, viaje hacia los gentiles, fidelidad a una vocación divina. Su vida encarna un acto teologal. El Evangelio es para judíos y gentiles. Su misión lo lleva por ciudades griegas y tribunales romanos. Él vive esa tensión para comunión global. Más allá de su teología, su oratoria o sus cartas, Pablo fue un actor clave en el escenario del mundo romano del siglo I. No fue un pensador aislado ni un predicador marginal. Fue un hombre que supo navegar con astucia y coraje el complejo sistema imperial. Viajó por las rutas oficiales, se hospedó en ciudades importantes, se enfrentó a autoridades y usó todos los recursos que su ciudadanía le ofrecía. Su papel fue al mismo tiempo religioso y político. En primer lugar, hay que comprender el contexto imperial en el que Pablo desarrolló su misión. El Imperio Romano no solo era una máquina militar, sino también un sistema sofisticado de administración, comunicación y control social. Sus caminos pavimentados, su red de puertos y su estructura legal hacían posible la movilidad y la expansión de ideas, aunque dentro de los límites impuestos por el poder central. Pablo supo aprovechar esa infraestructura. Sus viajes misioneros, descritos principalmente en el libro de los Hechos, fueron posibles gracias a la Pax Romana, ese periodo de relativa estabilidad que permitió desplazarse por territorios vastos sin enfrentamientos armados constantes. Esto no significa que su camino fuera fácil. Enfrentó naufragios, azotes, prisiones, pero sí que había un marco logístico y político que lo hacía viable. Su ciudadanía romana fue crucial para transitar este mundo. Como ciudadano, podía moverse libremente entre provincias, gozar de protección ante abusos locales y, lo más importante, apelar a tribunales superiores, incluido el mismísimo César. Cuando fue arrestado en Jerusalén, no aceptó ser juzgado por las autoridades locales. Invocó su derecho a apelar en Roma, lo que lo llevó a una cadena de traslados, audiencias y finalmente a la capital imperial. Este acto no fue solo una defensa legal, fue una estrategia misionera. Pablo sabía que llevar su caso a Roma significaba también llevar el Evangelio al centro del poder. Para él, no se trataba solo de sobrevivir, sino de cumplir una vocación que lo impulsaba a predicar en todos los rincones del imperio. Su famosa frase en Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma,
revela una intención clara. Durante sus juicios, especialmente ante Festo y Agripa, Pablo no solo se defiende, predica, cuenta su historia, habla de su conversión, anuncia a Cristo. Utiliza el foro judicial como púlpito sin temor a las consecuencias, incluso en prisión. Continúa escribiendo, animando a las comunidades, reflexionando sobre el sufrimiento, la esperanza y la libertad espiritual. Su encierro no lo detiene, lo transforma en una voz más potente. Otro aspecto importante es su interacción con las autoridades romanas locales. En varias ciudades como Filipos, Tesalónica o Éfeso, enfrentó oposición tanto de judíos como de gentiles, pero también recibió protección ocasional de funcionarios romanos, quienes, al reconocer su ciudadanía, intervenían para evitar linchamientos o castigos injustos. Este reconocimiento institucional le daba una cierta legitimidad frente a las multitudes, aunque también lo convertía en blanco de críticas de quienes lo consideraban un agitador. Pablo no buscaba la confrontación con Roma. A diferencia de otros movimientos de su tiempo, no promovía la rebelión armada ni la desobediencia civil. Su mensaje era radical, pero no revolucionario en términos políticos. En Romanos 13, incluso insta a obedecer a las autoridades considerándolas establecidas por Dios. Pero esa obediencia no era absoluta. Cuando la autoridad impedía predicar el Evangelio, Pablo elegía obedecer a Dios antes que a los hombres. Su actitud frente al poder era, por tanto, ambivalente pero consciente. Usaba el sistema, lo respetaba cuando era justo, pero no se subordinaba ideológicamente. Su verdadera lealtad era al Rey de Reyes, no al César. Esta tensión es parte de lo que hacía de su figura algo subversivo. Un hombre respetuoso de la ley, pero portador de un mensaje que transformaba el orden social desde dentro. Finalmente, su presencia en Roma, aunque como prisionero, marca el punto culminante de su misión. Allí, según Hechos 28, pasó 2 años recibiendo visitas, predicando con toda libertad y sin impedimento. No hay registros bíblicos sobre su muerte, pero la tradición sostiene que fue ejecutado durante las persecuciones de Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Si eso es cierto, murió en la misma ciudad que lo vio proclamar el mensaje de Cristo en el corazón del imperio. En resumen, el papel de Pablo en el mundo romano fue multifacético: ciudadano, predicador, preso, embajador. Supo moverse entre las estructuras del poder sin corromper su mensaje. Utilizó los medios disponibles para cumplir su vocación. Y dejó una huella que, aún hoy, sigue resonando en las calles de Roma y en los textos que escribió bajo el peso de las cadenas, pero con el alma libre. En un mundo tan diverso como el Imperio Romano del siglo I, la lengua era poder. La capacidad de comunicarse eficazmente en múltiples contextos culturales podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una misión. Pablo, más que un simple políglota, fue un maestro en adaptar su lenguaje, su tono y sus referencias culturales según su audiencia. Sus cartas, discursos y registros en los hechos reflejan un talento comunicativo excepcional, que combinaba precisión lingüística con sensibilidad cultural. Los idiomas principales en los que se movía eran al menos 3: arameo, griego y hebreo. Es posible que también entendiera algo de latín, aunque no existen registros directos de su uso. 1. Arameo. Como judío de la diáspora, pero profundamente arraigado en la tradición de su pueblo, es muy probable que el arameo fuera una de sus lenguas maternas, especialmente en su uso doméstico y litúrgico. Era la lengua hablada común entre los judíos del siglo I, incluso más que el hebreo bíblico, que se reservaba para la lectura de las Escrituras y funciones rituales. 2. Hebreo. Pablo también afirma haber sido educado en hebreo como parte de su formación farisea. En Hechos 22:2, cuando se dirige a una multitud en Jerusalén, se especifica que lo hace en lengua hebrea, lo que inmediatamente capta la atención del público. Este detalle
es importante. Muestra que no solo hablaba el idioma, sino que sabía cuándo usarlo para generar impacto emocional y reforzar su identidad como judío legítimo. 3. Griego koiné. El griego era la lengua franca del mundo mediterráneo oriental, y todas sus cartas conocidas están escritas en griego koiné. Este no era el griego clásico de los filósofos, sino una versión más sencilla, común, que servía como medio de comunicación entre personas de diferentes regiones. Sin embargo, Pablo lo maneja con notable soltura. Utiliza estructuras complejas, vocabulario técnico, términos teológicos, imágenes retóricas y construcciones argumentativas sofisticadas. No solo lo hablaba, lo dominaba. El uso que hace del griego no es mecánico, sino altamente contextual. En sus cartas a los Corintios, por ejemplo, emplea un tono más retórico y confrontativo, adaptado a una comunidad helenizada acostumbrada al debate filosófico. En cambio, en la carta a los Filipenses, su estilo es más afectivo, casi íntimo, lleno de metáforas militares y ciudadanas que resonaban con los habitantes de esa colonia romana. Pablo también era capaz de leer la diversidad cultural dentro del lenguaje. Sabía que cada palabra tenía un peso diferente según el oyente. Por eso, evitaba imponer un vocabulario rígido y prefería traducir las ideas del Evangelio a los contextos locales. En lugar de hablar siempre de Mesías, por ejemplo, un concepto claramente judío, usaba también Kyrios, Señor, o Soter, Salvador, términos comprensibles para los griegos. Este esfuerzo de traducción no era superficial. Pablo entendía que la forma en que se comunicaba podía facilitar o bloquear el acceso al mensaje central. En 1 Corintios 9:22 dice: «Me he hecho todo para todos, para que de todos modos salve a algunos». Esta frase resume su filosofía lingüística y cultural. No se trataba de imponer, sino de conectar. Su habilidad iba más allá de la lengua. También era un agudo observador de los acentos culturales. Sabía cuándo hablar como un rabino, cuándo como un retórico y cuándo como un ciudadano romano. En Atenas, por ejemplo, no cita las Escrituras, sino a poetas griegos. En Jerusalén, en cambio, comienza su defensa recordando su formación bajo Gamaliel. En Filipos, apela directamente a su ciudadanía. Cada audiencia recibe un Pablo distinto, pero no por manipulación, sino por comprensión profunda de lo que necesitaban escuchar. Además, su estrategia comunicativa se extendía al uso del cuerpo, del tono y del contexto. No hablaba igual en una sinagoga que en una plaza pública. Sabía cuándo levantar la voz, cuándo hacer preguntas retóricas, cuándo escribir con ternura y cuándo con firmeza. Sus cartas muestran esta variabilidad emocional y retórica, lo que las hace tan humanas y potentes. También debemos considerar su uso del lenguaje simbólico y metafórico. Pablo empleaba imágenes que su audiencia podía entender: el atleta que corre para obtener la corona, el soldado que se reviste de armadura, el edificio que se construye sobre un fundamento sólido. Estas metáforas no solo eran decorativas, eran herramientas pedagógicas que hacían que sus ideas fueran memorables y comprensibles. Es interesante observar que, aunque tenía todos estos recursos a su disposición, Pablo también reconocía las limitaciones del lenguaje. En 2 Corintios 12, al hablar de una experiencia mística, dice que escuchó palabras inefables que al hombre no le es lícito expresar. Esta confesión muestra humildad frente al misterio de Dios y refuerza la idea de que, por más elocuente que fuera, Pablo entendía que el lenguaje humano solo podía llegar hasta cierto punto. En última instancia, el lenguaje de Pablo no era un fin en sí mismo, sino un vehículo para la verdad. Su objetivo no era impresionar, sino transformar. Por eso, en 1 Corintios 2:4 afirma: «Mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder». Esta declaración no contradice su habilidad retórica.
la complementa. Lo que hace que su comunicación sea efectiva no es solo su forma, sino la autoridad espiritual con la que habla. Después de recorrer sus raíces en Tarso, su ciudadanía romana, su formación judía y su inmersión en la cultura helenística, es momento de mirar a Pablo como un todo. ¿Era un hombre dividido entre identidades que competían entre sí, o fue capaz de integrarlas en una síntesis única, coherente y poderosa? Esta pregunta no es solo biográfica, es teológica, misionera y existencial. Porque en Pablo no hay una simple yuxtaposición de influencias culturales. Hay una construcción identitaria que convierte la multiplicidad en misión. Pablo no parecía sentirse en contradicción por tener varias pertenencias. Nunca negó ser judío, nunca ocultó su ciudadanía romana y nunca evitó hablar en griego ni usar sus referencias culturales. Al contrario, en cada contexto activaba la parte de su identidad que mejor servía para conectar con su audiencia. Esta plasticidad cultural era mucho más que pragmatismo. Era la expresión de una identidad profundamente enraizada en algo mayor, su vocación apostólica. En 1 Corintios 9, 20, 22 lo dice con claridad. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como si yo estuviera bajo la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Esta declaración no es una confesión de oportunismo, sino un manifiesto misionero. Pablo entendía que su identidad no era un fin, sino un medio. Era instrumento al servicio del Evangelio. Esta visión está también en Filipenses 3, donde enumera sus credenciales judías: circuncisión, linaje, tribu, fariseísmo, y luego afirma que todo eso lo considera basura en comparación con el conocimiento de Cristo. Pero no dice que esas cosas eran malas o inútiles. Dice que, en relación con su nueva identidad en Cristo, han perdido centralidad. No las rechaza, las relativiza, no borra su pasado, lo incorpora a una nueva narrativa. La clave de su síntesis está en su identidad cristiana. Para Pablo, la unidad no venía de Roma, ni de Jerusalén, ni de Atenas, venía de Cristo. Él era, ante todo, un siervo del Señor, un apóstol llamado por gracia, un testigo de la resurrección. Esa identidad nueva no reemplazaba sus otras identidades, pero las subordinaba y las resignificaba. Ya no era ciudadano para su propio beneficio, ni fariseo para su propia gloria, ni griego por admiración cultural. Era todo eso para servir mejor al reino de Dios. Esta manera de entender la identidad como vocación encarnada es radical incluso hoy. Pablo vivía en un mundo fragmentado, donde las lealtades étnicas, religiosas y políticas generaban conflicto, y él, en lugar de escoger un solo lado, eligió abrazar su complejidad, porque entendía que la diversidad no era una amenaza, sino un puente. En Gálatas 3:28 lo resume así: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo no borra las diferencias, las trasciende sin negarlas. A nivel práctico, esta identidad tripartita le permitió ser eficaz en contextos diversos. En Jerusalén hablaba como un hebreo devoto, en Corinto como un pensador accesible, en Roma como un ciudadano respetable. No era un actor que cambiaba de máscara, era un mensajero que sabía traducir un mensaje eterno en lenguajes temporales. Su coherencia estaba en el contenido, no en la forma, y eso le dio una autoridad única. Pero no todo fue fácil. Esta triple identidad también generó sospechas y tensiones. Algunos judíos lo veían como traidor. Algunos romanos lo consideraban subversivo. Algunos cristianos no sabían si confiar en él. Pablo vivió en la frontera, en la intersección de mundos, y eso conllevó incomodidad. Aún así, nunca dejó que la presión lo forzara a simplificarse. Su vida
fue una constante afirmación de que la identidad no necesita ser homogénea para ser auténtica. Este enfoque también se refleja en su teología, su doctrina de la gracia, su visión del cuerpo, su idea del pecado, su lenguaje sobre la salvación. Todo está impregnado de convergencias culturales. Usa metáforas legales, romanas, imágenes sacrificiales, judías, conceptos filosóficos griegos y los funde en un mensaje unificado. No inventa un sistema nuevo, reinterpreta todo a la luz de Cristo. El ejemplo más claro de esto es su uso del término evangelio. Esta palabra en griego, evangelion, tenía connotaciones imperiales, las buenas noticias del nacimiento o victoria del emperador. Pablo toma ese término cargado de ideología romana y lo aplica a Jesús crucificado. Es una jugada teológica de alto voltaje. Dice, en el idioma del imperio, que la verdadera buena noticia no es la paz de Roma, sino la salvación en Cristo. Y así, su triple identidad se convierte también en una forma de resistencia simbólica. En sus cartas, Pablo también se refiere constantemente a conceptos como adopción, herencia, redención, todos ellos tomados del contexto legal romano, pero reinterpretados para hablar de la relación entre Dios y su pueblo. Del mismo modo, toma figuras del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, David, y las presenta como ejemplos de fe para judíos y gentiles por igual. Esta capacidad de unir lo disperso, de reconciliar opuestos, es parte de su genio. Pablo no fragmenta, integra, y lo hace no desde la teoría, sino desde la experiencia. Su vida fue un constante cruce de fronteras, físicas y simbólicas, desde Tarso a Jerusalén, desde Antioquía a Roma, desde la sinagoga a la prisión. En cada lugar, su identidad se actualizaba, no se perdía. Esto tiene implicancias enormes para el presente. En un mundo globalizado, donde las personas viven entre culturas, lenguas e identidades múltiples, la figura de Pablo resuena con fuerza. Él fue un precursor de la interculturalidad, no como mezcla caótica, sino como síntesis consciente. Su vida demuestra que es posible ser fiel a una verdad trascendente sin negar la diversidad terrenal, que se puede hablar a muchos sin perder la voz. En definitiva, la identidad tripartita de Pablo no fue una carga ni una estrategia calculada, fue una gracia, fue el terreno fértil donde germinó su vocación. Y esa integración, dolorosa, tensa, pero fecunda, es lo que le permitió ser el puente entre mundos que cambió la historia del cristianismo. Pablo no fue solo una figura del siglo I, es también un referente atemporal. Su pensamiento, su vida y su forma de habitar múltiples mundos han resonado a lo largo de los siglos con una fuerza singular. Desde las primeras comunidades cristianas hasta los debates actuales sobre fe, cultura, identidad y misión, su legado sigue vivo. Pero, ¿qué nos dice hoy Pablo? ¿Qué relevancia tiene su identidad tripartita en un mundo tan cambiante como el nuestro? La respuesta comienza por reconocer que vivimos en un tiempo profundamente fragmentado, donde las preguntas sobre identidad se han vuelto urgentes. En una sociedad globalizada, millones de personas experimentan pertenencias múltiples. Nacen en un país, viven en otro, hablan varios idiomas, combinan culturas, religiones y tradiciones. En ese contexto, Pablo aparece como un modelo de integración sin pérdida de autenticidad. Su vida demuestra que es posible transitar entre mundos sin traicionar la verdad, que uno puede ser fiel a sus raíces, como él lo fue con su herencia judía, y al mismo tiempo abrirse a lo nuevo, como lo hizo con los gentiles, que se puede usar la estructura de un sistema, como su ciudadanía romana, sin someterse ideológicamente a él. Esta tensión creativa es quizás una de las lecciones más valiosas de su legado. En términos espirituales, Pablo ofrece una visión poderosa de la identidad como llamado, no como etiqueta. Para él, ser apóstol no era una función administrativa ni un título honorífico, sino el centro de su ser. Todo lo demás, su formación, su ciudadanía, su cultura, se organizaba en torno a ese eje. Esta claridad de propósito es vital hoy.
cuando muchos buscan sentido en medio del ruido y la dispersión. Pablo nos recuerda que la identidad más profunda no se hereda ni se compra, se recibe y se responde. Su impacto en la historia del cristianismo es incuestionable. Sin Pablo, la fe cristiana tal vez habría permanecido como un movimiento interno del judaísmo. Fue él quien comprendió que el mensaje de Jesús era para todos, no solo para un grupo étnico o religioso. Su insistencia en la universalidad del Evangelio, no hay judío ni griego, sentó las bases de una iglesia global. Su capacidad para adaptar el mensaje sin diluirlo permitió que el cristianismo echara raíces en múltiples culturas. Pero Pablo no solo influyó en la teología. Su legado también ha marcado el pensamiento occidental en áreas como la ética, la política y la filosofía. Conceptos como libertad, conciencia, ley, gracia, cuerpo, espíritu y comunidad tienen en Pablo una densidad única. Filósofos como Kierkegaard, Nietzsche, Badiou o Agamben han dialogado para bien o para mal con sus ideas. Esto demuestra que su figura no pertenece solo al ámbito religioso. Es también una voz cultural profunda. En el plano pastoral, Pablo es un ejemplo de liderazgo vulnerable. No fue un líder perfecto. Reconoció sus errores, sus debilidades, sus fracasos. Luchó con tensiones internas y externas. Fue acusado, malinterpretado, perseguido. Y sin embargo nunca dejó de escribir, de acompañar, de corregir y de amar a sus comunidades. Su forma de liderar no se basaba en carisma o poder, sino en servicio. En 2 Corintios 12 dice que su fuerza se perfecciona en la debilidad. Este modelo de liderazgo sigue siendo profundamente necesario. Desde una perspectiva intercultural, su figura desafía los nacionalismos cerrados y las visiones estrechas de la fe. Pablo no predicaba una cultura, sino una persona, Cristo. No proponía un modelo único de comunidad, sino una red de iglesias diversas, contextualizadas, pero unidas por el mismo espíritu. Esta visión es especialmente relevante hoy, cuando el cristianismo se vive en todos los continentes y en todas las lenguas. Pablo nos invita a la unidad en la diversidad, incluso en debates actuales sobre migración, racismo, justicia social y pertenencia. Su ejemplo puede iluminar caminos. Fue un hombre que vivió entre pueblos, que defendió a los marginados, que cuestionó jerarquías injustas. Su insistencia en la dignidad de cada creyente, en la igualdad radical en Cristo y en el amor como principio ético superior, ofrece una base sólida para pensar una ética pública cristiana. A nivel existencial, su figura habla también a quienes sienten que han fallado, que han herido, que cargan con un pasado. Pablo no nació apóstol, fue perseguidor, cómplice de la muerte de Esteban, enemigo de los primeros cristianos. Y sin embargo, Dios lo llamó. Esta historia de transformación no es solo conmovedora, es esperanzadora. Nos recuerda que el pasado no tiene la última palabra, que la gracia puede reescribir cualquier historia, que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. También su persistencia inspira. A pesar de las cárceles, las traiciones, los naufragios, las enfermedades, Pablo siguió. No porque fuera fuerte, sino porque estaba convencido, porque su identidad no dependía de su circunstancia, sino de una verdad interior que lo sostenía. En tiempos de agotamiento y desilusión, su ejemplo nos impulsa a no abandonar la carrera. Y sin embargo, su legado no está exento de controversia. Algunos de sus textos han sido malinterpretados para justificar opresiones. Otros han sido usados para excluir en lugar de incluir. Reconocer esto no disminuye su figura, sino que nos obliga a leerlo con cuidado, con contexto y con compromiso. Porque Pablo, más que respuestas, nos deja caminos, más que dogmas, nos deja tensión, y eso también es parte de su grandeza. Finalmente, su impacto se mide no solo en ideas, sino en vidas transformadas. Durante 2000 años, millones han encontrado en sus palabras consuelo, corrección, visión, dirección.
Sus cartas siguen siendo leídas, estudiadas, predicadas, vividas, porque hablan no solo de un hombre, sino de un Dios que llama, que transforma, que envía. Después de explorar su ciudad natal, su formación farisea, su ciudadanía romana, su dominio del griego, su misión entre los gentiles y su legado espiritual y cultural, volvemos a la pregunta inicial: ¿quién fue realmente Pablo? ¿Un judío fiel? ¿Un romano privilegiado? ¿Un pensador griego? ¿Un visionario cristiano? ¿O todo eso y más? Responder esta pregunta con una sola definición sería traicionar la complejidad del personaje. Pablo no cabe en una etiqueta. Su identidad no es una línea recta, sino una red tejida de raíces, experiencias, convicciones y misterios. Fue sin duda un hombre con múltiples rostros, pero con un solo corazón, el de un apóstol profundamente entregado a una misión que lo superaba. Pablo fue judío, no solo por sangre, sino por alma. Amó a su pueblo, defendió la ley, conocía las Escrituras. Su historia espiritual está profundamente anclada en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nunca renegó de eso. Su esperanza era que todo Israel reconociera al Mesías. Su dolor por la incredulidad de su pueblo era real, y su deseo de reconciliación ardiente. Pablo fue romano y supo usar su ciudadanía para proteger su misión y abrir caminos. No se deslumbró por el poder imperial, pero tampoco lo ignoró. Utilizó las herramientas legales y políticas que tenía a su disposición para llegar más lejos. Viajó con libertad, apeló con inteligencia, se defendió con dignidad. Su ciudadanía no fue su orgullo, sino su pasaporte para servir mejor. Pablo fue griego en su forma de hablar, razonar y escribir. Dominó el lenguaje del imperio cultural de su tiempo y lo usó para comunicar una verdad que lo desbordaba. Adaptó sus discursos, tradujo sus ideas, usó imágenes y conceptos que tocaban el alma de su audiencia. Entendió que la palabra debía encarnarse en el lenguaje de cada pueblo. Pero por encima de todo, Pablo fue cristiano, un hombre transformado por un encuentro, un perseguidor convertido en predicador, un orgulloso fariseo que aprendió a gloriarse en la cruz, un viajero incansable que llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo. Su identidad más profunda no era étnica, cultural ni política. Era espiritual. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Esa frase no es una metáfora poética, es el núcleo de su vida. Para Pablo, la verdadera identidad no se construye, se recibe. No es un producto de la historia personal, sino del llamado divino. Su historia es la de alguien que encontró su verdadera vocación al ser confrontado con una luz más fuerte que cualquier otra, la del resucitado. Y sin embargo, esa nueva identidad no borró las anteriores, las reordenó, las resignificó, las unificó. Pablo no dejó de ser judío, ni ciudadano, ni helenista, pero todo eso quedó al servicio de algo mayor. Esa integración, vivida con autenticidad y tensión, es lo que lo convierte en una figura tan contemporánea. Pablo es un modelo para quienes viven entre culturas, entre lenguas, entre sistemas de pensamiento, para quienes no quieren elegir entre ser uno u otro, sino buscar una síntesis fecunda. Entonces, ¿quién fue realmente Pablo? Fue el hombre del camino, el que cambió de dirección sin perder su raíz, el que supo derribar muros sin negar sus fundamentos, el que abrazó a todos sin dejar de ser él mismo. Fue el puente entre mundos, el tejedor de comunidades, el intérprete del misterio. Fue el apóstol de todos porque no fue de nadie. Fue todo para todos, no por cálculo, sino por compasión. Su vida no es solo admirable, es inspiradora. Nos enseña que la identidad no tiene que ser una prisión, que se puede vivir con firmeza y apertura, con fidelidad y diálogo, con raíces y alas, que lo más profundo de quienes somos no se encuentra en los documentos que llevamos, ni en los idiomas que hablamos, ni siquiera en las ideas que defendemos, sino en la relación que nos transforma. Pablo nos deja un legado, sí, pero también una invitación a vivir con propósito, con pasión, con fe.
a no temer la complejidad, a abrazar la misión que nos toca, aunque implique cruzar fronteras, romper paradigmas y vivir en la tensión. Porque al final, la historia no la escriben los que se conforman, sino los que se entregan. La historia de Pablo no termina con su muerte. Su voz sigue viva en las cartas que cruzaron continentes, en las comunidades que ayudó a formar, en los millones de personas que siglos después siguen haciéndose la misma pregunta: ¿quién soy yo realmente? Porque en el fondo, Pablo no solo nos habla de sí mismo, nos habla de nosotros, de nuestras contradicciones, de nuestras raíces, de nuestros miedos a cambiar, de nuestra necesidad de pertenecer y al mismo tiempo de trascender. Tal vez tú también vives entre culturas. Tal vez sientes que no encajas en una sola etiqueta. Tal vez estás buscando algo que unifique todas las piezas. Pablo no tenía todas las respuestas, pero tenía un camino. El camino que comenzó con una luz, una voz y una pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Y tú, qué harías si esa luz te llamara por tu nombre? Comenta, ¿qué parte de esta historia te tocó más? ¿Te identificas con alguna de las facetas de Pablo? Suscríbete para más historias profundas, impactantes y que te invitan a pensar más allá. Comparte este video con alguien que necesita una luz en su camino. Y si quieres conocer más historias como esta, no te pierdas nuestro próximo episodio.